Bendito sea el Señor. Puede usted tomar su asiento, póngase cómodo. Vamos a nuestra enseñanza. ¿Tiene papel y lápiz? Yo quiero comenzar con una pequeña historia. Y esa historia tiene que ver con un acontecimiento triste. Aconteció aquí en Miami, en el año 2021. Eso ocurrió el 24 de junio. Y fue el derrumbe del Chaplain Towers South Condo. Usted recuerda ese condominio de 12 pisos en Southside, allá en Miami. Esto ocurrió a la 1:25 de la mañana. Todos durmiendo. De las 136 unidades o apartamentos que habían en ese edificio, 55 del lado noroeste estuvieron involucradas en ese derrumbe, dando como un resultado de 98 muertos y 11 heridos. Ese edificio fue construido en 1981 y según la comisionada de Southside, Eliana Salzhauer, el edificio estaba pasando por un proceso de inspección para la rectificación que deben de cumplir todas las unidades, todas las edificaciones alrededor de sus 40 años. Ella estaba en ese proceso. Sin embargo, durante ese proceso, el desgaste de este edificio se les adelantó. De acuerdo a la investigación de la Universidad Internacional de Florida, se analizó que los datos de los satélites, esto me sorprendió cuando yo leía esto, los satélites europeos de teledetección disponibles al público, hay satélites que no solamente están comunicando. Uno cree que solamente es para transmitir datos, información. No, nos están analizando y están estudiando. Mire lo que dice la Universidad Internacional de Florida. Estas entidades están estudiando y estaban analizando la construcción y dijeron que ese edificio se estaba hundiendo desde la década de 1990 a una tasa significativa aproximadamente de 2 milímetros o 0.08 pulgadas por un año. ¿Usted sabe lo que son 2 milímetros para usted y para mí? ¿Qué son 2 milímetros? Y en un año, 2 milímetros, ¿qué es? En el año 2018, una firma que se llama Moravito Consultants, ellos después evidenciaron una falla mayor en la construcción del deck de la piscina, por lo que la impermeabilización no estaba nada inclinada. Y entonces el agua que se acumulaba allí sobre la impermeabilización se empezaba a evaporar. Y a lo largo de los años, las losas de hormigón debajo de esa plataforma de esa piscina habían sido dañadas. Entonces mire la suma, la preocupación que dice Claudita, los 2 milímetros desde el 1990, más la acumulación de esa agua evaporada por causa de la piscina. Mire la catástrofe que trajo. ¿Por qué comienzo con esta terrible noticia que recordamos? Porque estamos hablando de fundamentos antes que alturas. Necesito avanzar. ¿Tiene su Biblia? Ábrala, por favor, en el Evangelio de Mateo. Evangelio según San Mateo. Y vamos a ir en medio del discurso de nuestro Señor Jesús, en el Sermón del Monte, donde dio una gran cantidad de enseñanzas. Vamos al capítulo 7 de Mateo, capítulo 7. Y vamos a leer solamente del versículo 24 al versículo 27. Nos vamos a enfocar esta mañana a trabajar bajo la gracia del Señor
en estos versículos. Yo sé que usted ya lo tiene, ya está proyectado. Leemos la palabra del Señor con reverencia y dice nuestro Salvador: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó, oikodomeo es la palabra griega que está ahí, su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada, temeleio, sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. Cuando viene lluvia, agua y vientos, eso se llama tormenta. Diga conmigo, tormentas. Y esas tormentas dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Puede poner su dedito ahí en su Biblia. Ahora la vamos a usar. Pero por ahora quiero que nos enfoquemos en esas dos palabras griegas que yo le mencioné. Vamos a trabajar por un momentico en la primera palabra, que es oikodomeo, que es una palabra muy rica en cuanto a todo el simbolismo y todo el significado que tiene en el Nuevo Testamento, y es muy usada tanto por el Señor Jesús como por Pablo, y tiene una riqueza en el cual va a traer a los creyentes, a usted y a mí, unas enseñanzas bien interesantes sobre lo que es el reino de Dios. Esta palabra, oikodomeo, es una palabra que va mucho más allá de la simple idea de construir. Esta palabra va a encerrar toda una enseñanza teológica, todo un marco doctrinal teológico que está relacionado con nada más y nada menos que el crecimiento espiritual, con la formación del carácter. Esta palabra tiene que ver también con lo que es la edificación comunitaria o la edificación de la iglesia, pero además tiene que ver con la consumación del propósito de Dios. Mire todo lo que representa esa palabra que nosotros estamos utilizando ahí, la palabra edificar, pero todo lo que va a tener de enseñanza para nosotros allí. Esta palabra está conformada de una raíz, que es la palabra ecos, y esa palabra oikos o ecos, de ahí viene, esa palabra se traduciría como casa, como familia, como hogar, pero también se utiliza para patrimonio. De esa palabra viene una palabra muy conocida por usted, que es la palabra economía, de economía. Esa sí es muy conocida por usted. Bueno, esta palabra oikos, que viene allí, se combina con la otra parte de la palabra, que es domeo o demeo, que tiene que ver con construir o con levantar una estructura. Y cuando el Señor está hablando de esta metáfora o esta comparación, esta parábola, para dar una riqueza a sus oyentes, ellos en el mundo griego, en el mundo del pensamiento griego, en el Nuevo Testamento, pues va a adquirir una riqueza que ellos van a comprender, porque no solamente tiene que ver con construir una casa o con levantar un edificio o edificar una estructura. Esta palabra tiene un sentido mucho más profundo. ¿Por qué? Porque cuando miramos lo que trasciende esta palabra, la idea fundamental de esta palabra oikodomeo, escuche muy bien, y si está tomando apuntes, sería bueno que usted lo apunte. Porque el sentido completo es el de poder tomar algo que está incompleto o que no tiene forma, que no se ha realizado, algo que está incompleto, y desarrollarlo hasta lograr el propósito por el cual eso fue pensado, fue diseñado. Esa idea es importantísima tenerla. Tomar algo que está incompleto
y hacer que esto logre el propósito por el cual fue diseñado. O sea que cuando miramos esta definición o esta enseñanza que Jesús le está dando primeramente a los oyentes y también a nosotros, nos está hablando de no solamente añadir algo nuevo, de no solamente hacer una estructura para que llegue hasta su madurez o hasta que llegue a su plenitud. Quisiera llamar su atención, y ojo con esto, porque no es solamente añadir por añadir, no es solamente hacer por hacer, no es solamente construir por construir, no es solamente poner piedra sobre piedra o ladrillo sobre ladrillo. Esto va mucho más allá, no es hacer las cosas por hacerlas. Diga conmigo, no hay que hacer las cosas solo por hacerlas. Si el objetivo, por ejemplo, sería vestirse, yo estoy muy seguro que usted se pone un zapato que trata de hacer par o la pareja del otro. Usted no se pone uno de un tacón y un zapato deportivo en el otro pie. No se pone, bueno, a veces dice ya por ahí alguien, ahí sí yo no sé. Ponerse un zapato rojo, el otro verde, y se pone unos pantalones cafés, y se pone una camisa morada con pepas blancas, y encima una chaqueta de flores, de todos los... Pero hay gente que, yo estoy tratando de bromear con eso, pero hay gente que es así. Hay gente que dice, no importa, hay que hacer las cosas, hay que hacerlas. No importa cómo, pero las hacen. Y no, la idea no es hacer las cosas por hacerlas. Hay gente que dice, no, si hablamos de casa, no, pues construyamos un techito y un ranchito, la idea es tener dónde meterle la cabeza. No, eso es ser mediocre, eso es ser facilista. La idea es hacer las cosas y hacerlas bien. Hay gente que hace muchas cosas por salir del paso. Hay gente que prepara cualquier comida y por hacer así, no, por lo que salga, no. No es así. Esta idea que estamos hablando de eucodomeo tiene que ver con hacer las cosas con excelencia. Porque cuando uno coloca una cosa sobre otra cosa, eso no es edificar, eso es amontonar. Y entonces cuando estoy hablando de este tema de eucodomeo, esa no es la idea de edificar. Es la idea de construir algo, de hacer algo que puede ser nuevo, de añadir algo nuevo, algo diferente, para que eso que se está edificando, para eso que se está construyendo, sea maduro y alcance a desarrollar el propósito por el cual el diseñador o el creador tuvo en su mente. Y esto en economía tiene un nombre. El poder lograr desarrollar eso se llama efectividad. Diga conmigo efectividad. No se me aburra con esta parte de la enseñanza, pero necesito dejarle muy claro este pensamiento, porque aquí va a partir el resto de la enseñanza para poder comprender todo lo que quiero decirle. Cuando hablamos en términos de economía y de gestión, cuando una propuesta o un diseño cumple con el objetivo previsto, con el target, eso se llama eficacia. La persona fue eficaz. Eso significa que acertó. Eso significa que lo que quería lograr, lo logró. Eso significa que acertó en el blanco. ¿Se acuerda la imagen del blanco? Para que usted empiece a unir toda esa enseñanza de dónde es que vamos y por dónde es que vamos. Cuando acertó, eso fue que la persona fue eficaz. Sin embargo, si además de acertar, de lograr el objetivo, si además de eso optimizó sus recursos, optimizó el tiempo, lo hizo con los mejores materiales, lo hizo con mejor recurso financiero, evitó los desperdicios, no solamente esa persona fue eficaz, esa persona fue eficiente. Entonces, por eso ya piense usted, recuerda el ejemplo del vestir, no es solamente el vestirse por vestirse. Las cosas no se hacen por hacerlas. Hay que ponerle la mente y hay que ponerle el corazón. Por eso hay mucha gente que le va mal en la vida,
porque hace las cosas por hacerlas. Entonces se casa porque hay que casarse. Se mete a estudiar una carrera. ¿Y usted por qué estudia? No, pues porque toca estudiar algo. ¿Pero qué va a estudiar? No me gusta eso, no lo quiero. Y entonces hacen las cosas porque hay que estudiar, porque hay que salir adelante, porque hay que... Pero no están siendo eficaces, no están logrando el propósito por el cual Dios lo ha diseñado. Y entonces hay una serie de palabras que necesito rápidamente dejarle usted clara para poder entender la importancia de lo que es saber edificar. Porque no hay que edificar por edificar, sino que hay que saber edificar. Ya usted conoce lo que es la eficacia, ya se lo definí. Esto se centra solamente en el resultado final, ese es su objetivo, es alcanzar la meta propuesta, es lo que quiere. Sin embargo, está la palabra eficiencia. Y la palabra eficiencia ya no se centra en el objetivo, sino se centra en el proceso. Ahora diga conmigo proceso. Y entonces aquí es donde yo veo que usted y yo, si el objetivo del Señor es que nosotros volvamos al Señor, para eso se necesita un proceso. Vuelve y diga proceso. Por eso usted está aquí, por eso usted está con un hogar, por eso está con una familia, por eso usted sonríe, por eso usted llora, por eso usted a un día le sale sol, por eso al otro día le sale lluvia, porque hay un proceso. Y no solamente hay que obtener también lo que es la eficiencia, sino que hay otro elemento importante en la economía y en la gestión que se llama utilidad. ¿Y qué es la utilidad? Es que al final ese objetivo no solamente se haga y se haga en el proceso correcto, sino que al final pueda servir, pueda ser útil, que dé un beneficio. Por eso hay mucha gente que llega y dice, no, voy a construir una casa y la construye, pero nunca la usa. Pregunto, ¿pudo haber sido efectivo? Sí. ¿Pudo haber optimizado recursos? Sí. Pero si no la disfruta, ¿para qué? ¿Le es útil la casa? ¿Para qué 5 carros si solamente utilizar uno? ¿Para qué 40 pares de zapatos si solamente utilizar 2? ¿Para qué tanta la nevera tan llena si al final no va a disfrutar todo lo que hace y se le daña la comida? ¿Para qué? Ya entonces estamos saliendo de la economía y nos estamos metiendo a nuestro rancho, a nuestra casa. Pero hay una palabra que es la que más me apunta, que es la que el Señor apunta con esta palabra de oikodomeo, que es efectividad. ¿Y sabe qué es efectividad? Es el equilibrio perfecto. Diga conmigo equilibrio perfecto. ¿Se acuerda usted de la imagen de Amós con la plomada y el muro? ¿Se acuerda? Entonces aquí la persona es efectiva cuando logra ser eficaz, cuando ha logrado ser, además de eso, eficiente, y además de eso disfruta de la utilidad de lo que está desarrollando. Llámese casa, llámese hogar, llámese familia, llámese hijos, llámese profesión, llámese vida cristiana. Ahora, todo esto nos lo enseña esta palabra que estamos viendo ahí en el griego. Esa palabra oikodomeo me habla de 6 cosas. Se las voy a mencionar rápidamente para que usted, si puede escribirlas rápido, sería genial. Porque oikodomeo me habla a mí de formación espiritual. Oikodomeo a mí me habla también de madurez cristiana. Me habla también a mí de fortalecimiento de la fe. Nosotros necesitamos ser fortalecidos en la fe. Para eso necesitamos oikodomeo. Oikodomeo me habla, número 4, a mí del crecimiento en el reino de Dios. Me habla del desarrollo del cuerpo de Cristo y finalmente de la restauración de vidas. Todo esto en esa sola palabrita que uno muchas veces lee de Mateo y dice, la casita, sí, la casita que permanece y la casita que se cayó. Todo esto tiene que ver con nosotros. Y entonces cuando nosotros vamos a profundizar en la Escritura, vamos a ver cómo esta palabra oikodomeo es muy usada como imagen de ese edificio espiritual que somos usted y que somos nosotros, cada uno de nosotros. Por eso Pablo la usa en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 9. En esa primera carta de Pablo a los Corintios dice,
vosotros sois edificio de Dios. ¿Qué eres tú? Un edificio. Y entonces ahí viene esa palabra de que usted es edificado. Y es edificado por un dueño y por un propósito. Es el propósito de Dios. Y a partir de esto entonces vamos a encontrar esta verdad fundamental, que yo sé que ya está en su mente, en su corazón, por lo que ha podido recibir estos domingos. Primero que todo, hay un arquitecto. ¿Quién sería ese arquitecto? Diga conmigo, Dios. ¿Quién es el arquitecto? Dios es el arquitecto. Por un lado, Él es el arquitecto, Él es el diseñador. Pero hemos aprendido también, número 2, que Cristo es el fundamento. Y entonces usted recuerda lo que dice allí en Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, verso 11. ¿Qué dice primera carta a los Corintios 3:11? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? Jesucristo. Y entonces podemos recordar también las palabras que el Señor le dice a Pedro en la declaración con la cual comenzamos esta enseñanza, cuando el Señor le dijo, y yo también te he dicho que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y entonces también recordamos lo que dice Hechos capítulo 4 y verso 11, que dice el escritor, dice que Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza o la piedra angular. Cristo es el fundamento. Cristo es la roca espiritual. Primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, que el cual es Jesucristo. Y para finalizar, entonces nos dice que Cristo es el cimiento más seguro. Primera carta a los Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro cimiento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces tenemos un arquitecto, ¿quién es? Un diseñador, ¿quién es? Tenemos sus fundamentos, ¿quién es? Y además tenemos unas piedras vivas, que ¿quiénes son? La iglesia, las piedras vivas. Pero también tenemos un Espíritu Santo, que es el que realiza la obra de construcción. Vuelva y repita conmigo, por favor, proceso. Quiero decirle con todo cariño, toda edificación cristiana, toda vida cristiana, comienza bien si está sobre el fundamento correcto. Si está bajo o sobre otro fundamento, eso le va a ir más o menos 3/4. Y cuando pasen las décadas y las inspecciones y los análisis de los satélites, los van a analizar y van a decir, la plomada no está alineadita, se desviaron solamente 2 milímetros, pero parece insignificante, no está logrando la efectividad que es necesaria, entonces le va a ir mal. Por eso es que Pablo insiste, vuelve otra vez Pablo y dice, él insiste, no solamente basta con construir, sino que hay que saber construir, y hay que construir sobre Cristo. Diga por favor amén. Así que esta palabra oikodomeo me habla a mí de un proceso continuo de construcción sobre ese fundamento. Pero hay otra palabra que nosotros tenemos ahí en esos versos, y es la palabra temeleio, que es la palabra que se usa ahí, el Señor hablando dice que está fundada. Esta palabra proviene de un sustantivo temeleios, que significa nada más y nada menos 4 cosas. Número 1, fundamento. Número 2, cimiento. Número 3, base estructural. Y número 4, una piedra fundacional.
Y esta palabra también ocupa una importancia muy trascendente dentro de toda la teología cristiana, porque entonces describe una acción que tiene que ver con el poner un fundamento firme, tiene que ver con el poder establecer una base firme, con el afirmar sobre una base que además es inconmovible, que hace que toda la construcción sea estable para poder darle solidez y permanencia. Así que mientras oikodomeo trata con el proceso de construcción y el crecimiento de construcción, telemeio se concentra en poder hacer posible que la construcción permanezca en pie. Ya entiendo otra vez por qué es importante no solamente el hacer las cosas por hacerlas. Que eso de, no estoy hablando de construir una iglesia, aunque hay que tener muy buen el oikodomeo y el telemeio para poder construir una iglesia, y vamos a desarrollar, sino que quiero enfocarme en usted como vida. No es que usted viva su vida por vivirla, sino que hay que saber edificar su vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos hablando de nuestro tema, fundamentos antes que alturas. Ese es el orden divino. Esa es la clave del crecimiento real, y así fue que le pusimos a esta serie de enseñanzas. Podríamos decir entonces que no puede haber una sólida, una verdadera, una duradera y una efectiva oikodomeo, edificación, sin una sabia, sólida, permanente y real telemeio, fundamentación. Son principios. Por eso antes de levantar un edificio hay que saber y asegurar sus cimientos. Si yo necesito avanzar en el tiempo, yo tengo que poder empezar a sintetizar estas dos palabras para avanzar y decirle que el oikodomeo responde a una pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Qué es lo que está construyendo Dios? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en ti, contigo y a través de ti? ¿Qué es? Pero telemeio me va a llevar a mí a responder la pregunta sobre quién está construyendo Dios en ti, sobre quién. Y eso nos va a llevar entonces al fundamento. Lo interesante es que el Señor utiliza todas estas dos palabras y nos habla de dos referencias. Capítulo 7 de Mateo. Le dije que pusiera su dedito ahí. Céntrese en el verso 24. Dice el verso 24, que descendieron lluvia, descendieron o vinieron ríos, soplaron vientos, y todo esto golpeó contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y entonces aquí vamos a encontrar este concepto de telemeio que, aunque no aparece ahí tan literal para nosotros comprenderlo, sí se marca una diferencia. Y sabe una cosa, la diferencia de las dos casas no estaba en el tamaño de la casa. Diga conmigo tamaño. No estaba en la apariencia de la casa y tampoco estaba en la ubicación de esa casa. La diferencia de esas dos casas era en el fundamento. Y entonces ahí lo que el Señor empieza a enseñarnos es una verdad trascendente que hay que escribir con letras mayúsculas. Porque lo que determina la permanencia en la vida y de una vida no es lo que se ve arriba, sino lo que está enterrado abajo. No es lo que usted y yo muchas veces vemos, porque lo que vemos puede ser
manipulado. Lo que vemos muchas veces no es lo real. Yo no sé si usted ha sido engañado con esas dinámicas que se llaman ilusiones ópticas. Dígale a la persona que está a su lado, que está, mire los ojos, dígale, esos ojitos lindos que tienes, dígale, esos ojitos lindos que tienes pueden ser engañados. Dicen las abuelas, yo no sé si en sus países decían, pero por lo menos en mi país las abuelas dicen, no todo lo que brilla es oro. Hay otro que dice por ahí, las apariencias engañan. Así que usted no crea todo lo que ve, y menos por esas redes sociales, y menos ahora que está una cosa que se llama la inteligencia, que es artificial. Yo a muchos jóvenes, cuando trabajaba con los jóvenes, a mis hijas desde niña les decía, miren, no crean todo lo que ven en la televisión, porque en las pantallas hasta Superman vuela. Pero hay gente que le cree más a lo que ve en las pantallas y se dejan engañar. Por eso el Señor nos da una enseñanza y nos dice a nosotros no vivimos por lo que, no vivimos por vista, sino por lo que no se ve. Si empezamos a entender el proyecto, la enseñanza tan profunda que el Señor está diciendo, no se dejen de llevar por apariencias. Cuando miro el fundamento y miro la importancia de ese fundamento, de Cristo como fundamento, entonces Pablo se va a dedicar a descifrar o a profundizar un poquito más. Y entonces nosotros leemos ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, dice que nadie puede poner otro fundamento. Diga nadie. ¿Quién? Nadie. Mire, esa palabra nadie viene del griego nadie. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está. Ya está. ¿Y ese fundamento quién es? Cuando yo miro esto, me voy a encontrar con una verdad que a mí me provoca ayudarles a entender. Es el entender que no solamente Cristo es un fundamento, sino que Cristo es la base, la permanencia y el edificio mismo. No es solamente menospreciar, mirar, o es solamente que ahí está Él, no, sino la razón, el propósito, la importancia y la trascendencia de lo que Él es para cada uno de nosotros. Mire, todo lo demás que nosotros hagamos, si hablamos de la iglesia, si levantamos ministerios, si hacemos actividades, incluso predicaciones, enseñanzas, hagamos grupos en las casas, lo que hagamos, la actividad que sea, levantemos liderazgo, nombremos a hombres y mujeres en ciertas dependencias, en ciertas áreas. Si todo eso lo que hacemos, levantamos una estructura, si Cristo no es la razón para que todo esto descanse, estamos edificando por edificar. Por eso es importante entender que cuando el fundamento es incorrecto, la construcción inevitablemente, tarde o temprano, va a colapsar. Esa es la importancia de Cristo como fundamento. Pero no solamente hablamos de la importancia de Cristo, sino que vamos a mirar cómo ese fundamento, ese telemello, nos muestra y nos revela lo que es el amor de Dios. Y entonces cuando nosotros leemos la carta a los Efesios, en el capítulo 3, en el verso 17, dice una razón por la cual Pablo está escribiendo. Y esa razón es ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea que no solamente es que Cristo sea el fundamento, sino que Cristo permanezca, habita, gobierne, se manifieste, actúe, se desarrolle para que Él sea el amo y Señor en nuestros corazones.
Y esa palabra corazón no tiene que ver con sentimientos. La palabra corazón tiene que ver ahí con la raíz, con la base, con el centro, con el epicentro de todo lo que es nuestra vida. Ahí es donde debe habitar nuestro Señor y nuestro Salvador. No en los labios para decirlo solamente, no en la mente para creerlo solamente, sino para dejarlo que todo nuestro ser, toda nuestra vida, no solamente esté cimentada o fundada sobre Cristo, sino para que Él pueda desarrollar todo lo que Él quiere hacer en nosotros, cimentados en amor. Esa palabra cimentados que usted lee ahí es la palabra telemeio. Y entonces aquí en esta palabra el apóstol está mezclando dos imágenes para poder nosotros en nuestra mente comprender. Por un lado está pensando en una planta que es arraigada, que tiene raíces profundas, fuertes, firmes. Y por otro lado está hablando de un edificio que tiene muy buenas fundamentaciones. Pero ambas están apuntando a la misma realidad. ¿Cuál es esa realidad? En que la vida cristiana necesita profundidad. Diga conmigo, Señor, dígalo, Señor, ayúdame para que mi vida tenga profundidad. Y aquí podríamos desarrollar un tema para desarrollar y poder mediar profundidad en qué. Y podríamos decir profundidad en la intimidad, profundidad en la palabra, profundidad en la comunión los unos a los otros. Y podríamos desarrollar muchas cosas, pero no quiero detenerme. Solamente quiero que usted tenga presente que su vida necesita profundidad. Quiero decirle con todo amor que la madurez espiritual no se obtiene, no se alcanza, no llega por experiencias ocasionales que de vez en cuando tiene la persona. No. La madurez cristiana se obtiene cuando una persona cada día tiene más profundidad en ese fundamento que es Cristo. No depende de actividades que se hacen diariamente. Sin una devoción profunda, sin un conocimiento cada vez más profundo, sin una convicción relacional de sinceridad. Por eso hay personas que solamente oran y oran y oran y tienen vida de oración, sí, todos los días oran, pero sus oraciones son vanas repeticiones, lo mismo, las mismas frases. Es una rutina diaria, pero no hay convicción, no hay profundidad. Decía el pastor Adrian Rogers en una predicación que escuchaba esta semana acerca de la oración, decía, hay muchas oraciones que son como lagos asentados, son puras palabras y palabras muy asentadas, sin vida, mientras que hay otras oraciones que son ríos corrientosos, son profundas, son diferentes, no son rezos. Es algo que brota desde lo más profundo, diga profundo. Y eso cambia. No es decir frases por decir frases. Hay gente que repite, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. ¿Algún problema? La sangre de Cristo. La sangre, puras experiencias, puras palabras, pero no hay convicción en la profundidad de las palabras, que es diferente. Gente que está gritando cada rato, ¡ay, gloria a Dios, santo! Se le viene todo eso, pero no son sino experiencias momentáneas y eso no significa que sea maduro. Pero hay mujeres que pueden estar, o hombres que pueden estar hablando, ¡ay, santo, santo, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios! Pero si no hay madurez, no hay entonces esa revelación de la profundidad con ese Dios que se tiene. Lo mismo puede decir, no, yo voy a tener buenas obras, voy a regalarle algo al necesitado, a un pobre, a alguien, le voy a regalar. No es lo mismo regalar por regalar, no es lo mismo porque es que me está estorbando ese par de zapatos, entonces voy a regalar, me voy a desencañengar, voy a salir del paso y saco lo que tengo ahí, más por dar. Que cuando usted dice, voy a dar algo, porque nace del corazón y así me cueste, no voy a dar algo que está ni dañado, no es algo que me estorba, no es algo que se me va a dañar rápido ahí, entonces regalo porque es que se me va a dañar. No. ¿Sí nota la diferencia entre lo que es orar, actuar, regalar? No es lo mismo cantar por cantar. No es lo mismo después levantar. Esa es la importancia de edificar una vida cristiana.
Ahora no solamente hablamos del amor, sino que a nosotros esa palabra telemeio también me habla a mí de la estabilidad espiritual. Y le puse esa imagen ahí, porque a veces esos dos benditos elementos que pueden estar sobre la roca, mire, las puse sobre una roca ahí. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido luchas y peleas porque el corazón, digo el corazón y me toca la cabeza, porque el cerebro, la mente dice una cosa y el corazón quiere hacer otra? ¿Cuántos hemos tenido esa lucha, esa batalla? Y somos cristianos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Que repetir aleluya, gloria a Dios no me hace cristiano. Ni estar diciendo la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Ay, Jesús. No. Ni por recitar el Salmo 23, ni el 91, ni el 1. Pero tenemos esa dicotomía entre el cerebro y el corazón. Y entonces cuando yo leo lo que Pablo dice en su carta a los Colosenses, dice: si en verdad permanecéis fundados, mire, las palabras que Jesús está diciendo en Mateo, Pablo las está usando aquí, fundamento. Si ustedes en verdad permanecen, no es solamente estar fundados. Y le puse atrás una edificación, antes de ese versículo, ¿se acuerdan la que estaba ahí de la Acrópolis? La edificación griega lleva años, décadas, siglos, y permanece. El edificio que construyeron en el 81, allá en Surfside, ya no está. Y entonces Pablo dice: si ustedes realmente permanecen, si en verdad permanecen fundamentados o fundados y firmes en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio, el que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Diga conmigo: mi edificación me da estabilidad espiritual. Mire, Pablo, ¿por qué escribe estas frases a la iglesia de Colosas? Esa iglesia estaba siendo fuertemente atacada, estaba siendo fuertemente criticada, rechazada. Era una iglesia que estaba recibiendo muy fuertes falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Había una presión cultural muy fuerte que estaba viviendo esa región allí. Era una región que además estaba sufriendo, una iglesia que estaba sufriendo mucha persecución. Los estaban asesinando por causa de su fe. Pablo entonces les escribe a un grupo de personas que están siendo bombardeados por una gran cantidad de filosofías que eran contrarias a la fe que ellos habían recibido. Así que yo esto lo que estoy viendo es que la respuesta del apóstol Pablo no era decirles: mire, aprendan más Biblia, reciban más información, conozcan más, lean más, oren más, ayunen más. Pablo no le está diciendo eso, como muchas veces nosotros como consejeros le decimos a una persona que está con problemas: mire, hermano, ¿sabe qué? Ore. No, hermano, declare. No, hermano, confiese. No, hermano, decrete. No, hermano, ayune. No, Pablo no está diciendo haga ni tenga más información, no haga esto. Pablo lo que está diciendo en su preocupación, en esa respuesta ante esas circunstancias, esas tormentas que está viviendo la iglesia de Colosas, no era que tuvieran más experiencias, ni que hicieran más actividades, que evangelizaran. No, no. Él les está diciendo: es necesario que ustedes tengan una fe profunda, bien fundamentada. Dile a ese hermano que está a su lado: trabaja en tu fe. ¿Qué hay que hacer con la fe? Hay que trabajarla. Eso no es que porque yo vengo ahí, pacto, como dicen algunas, trae plata y trae ofrenda, Señor. Oh, Señor, aumenta la fe. Señor, haz el trabajo tú. Haz el trabajo. Y el Señor, yo soy fundamento. Hay un diseño que el Padre creó. Ustedes son las piedras, pero está el Espíritu Santo que les está ayudando al proceso de profundizar en la fe. Esa estabilidad doctrinal es una de las características especiales y esenciales de esta palabra telemeio. Por eso es que es muy importante no solamente con conocer la verdad, hay que estar firmes,
arraigados, establecidos en ella. Diga por favor amén. Mire esta imagen. Quiero llevarlo a otro de los textos bien importantes que nos habla ahora el apóstol Pedro. Jesús habló de estas palabras, Pablo le dio amplitud. Y Pedro, la roca que dijo, yo voy a dar esa roca. ¿Se acuerdan la frase de la expresión de la roca? Y que algunos dicen, no, Pedro es la roca. No, Pedro no es ninguna roca. ¿Sabe qué? Dice Pedro, que dice que usted y yo somos las piedras vivas, que Cristo es la roca. Utiliza esas palabras también Pedro. Y en su primera carta, en el capítulo 5, verso 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, diga tormentas, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y esa palabra establezca viene de la misma raíz, de la misma esencia de la palabra telemeio. Pedro le está escribiendo también a creyentes que están sufriendo. Diga conmigo sufrimiento. Yo no sé por qué hay tantas enseñanzas que se predican en los altares que llevan a la gente a evitar el sufrimiento, a hacerle el quiebre, el quite al sufrimiento. Oh, pare de sufrir. Hay uno por allá que se volvieron famosos diciendo, pare de sufrir. Hay cristianos que rehúsan. Ellos dicen, yo rechazo el sufrimiento, no lo acepto, yo decreto, yo anulo, yo detono. Hay gente que pelean con el sufrimiento. Pero Jesús dijo, no importando la casa, van a venirle lluvias, van a venir ríos, van a venir vientos impetuosos, fuertes. Diga conmigo tormentas. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, mire los ojos, dígale, te vendrán tormentas. Dígaselo. Muchos creen que el aceptar a Cristo ya es un pasaporte directo para evitar el sufrimiento. La vida es como un viaje. Y en todo viaje pueden haber retrasos. Le pueden cancelar el vuelo. Le pueden poner problemas migratorios o de aduana. Eso puede ocurrir. Yo iba manejando mi carro esta semana muy bueno en un viaje, y cuando iba ahí, ¡pum! Tremendo clavo por doble, ¡pum! Se me dañó la llanta. ¿Bien? ¿Bien? Y además lloviendo. Y además de eso había acabado de almorzar, tenía la barriga llena y yo tratando de... Yo sentía el almuerzo que me... Y yo podía decir, ay, pero ¿por qué, Señor, si lloré esta mañana? Lloré, ¿por qué? Porque es que a las casas, no importando, a todas les va a caer tormentas. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque quiero que usted note la progresión de lo que Pedro le está diciendo a esa iglesia, a la gente le está diciendo, mire, esas tormentas y todo esto va a hacer que Dios en ustedes, número 1, los perfeccione. Número 2, los afirme. Número 3, los fortalezca. Y número 4, los fundamente o los establezca. En otras palabras, Pedro no está diciéndole, no van a tener sufrimientos. No va a evitar el sufrimiento. Por el contrario, Pedro está diciendo, Dios va a utilizar ese sufrimiento para profundizar sus fundamentos, sus cimientos. Si es así, diga conmigo, levante su mano derecha y diga, bienvenidos los sufrimientos. Ya que más de uno allá en la pantalla está diciendo, anulo, reprendo, y me está escribiendo ahí, yo lo rechazo en nombre de Jesús, yo cancelo eso, no quiero sufrimiento.
Es más, yo traigo una ofrenda y pacto para que no me den sufrimiento. ¿Listos para terminar? Déjenme decir un par de cositas más. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ya vamos a mirar. Acompáñenme a Efesios. Vamos a la carta a los Efesios en el capítulo 2. Porque quiero mirar precisamente acerca de eso. De lo que hay que hacer con ese fundamento y la perseverancia. El temeleio y la perseverancia. Y entonces cuando yo veo que si hay una construcción que tiene fundamentos superficiales, que al parecer se ven majestuosas esas edificaciones, imponentes, impresionantes, por un tiempo, va a llegar un momento donde la prueba, el dolor, el sufrimiento, esa prueba que Pedro dijo que iba a ser por un corto tiempo, va a mirar entonces a evidenciar qué tan profundos son sus cimientos. Y entonces esto nos va a explicar a nosotros el por qué la Escritura va a relacionar constantemente la perseverancia con el sufrimiento. Y aquí vamos a empezar a desarrollar la pregunta que hace mi hermana Hermi. Porque, déjenme decirle, una fe auténtica no se desarrolla en los momentos fáciles, en los momentos de abundancia, en los momentos de alegría. Allí no se desarrolla una fe firme, una fe auténtica. Se demuestra es cuando las tormentas llegan. Me decía un hombre hoy, que era un hombre de Dios que admiro y quiero mucho, me dijo: pastor, me dieron la oportunidad de predicar. Yo, qué bueno. No, pero no fue en el púlpito, en la iglesia. Fue porque murió un hermano allá en un velorio y a mí no me gusta ir a los velorios. Y cuando llegué allá, está el pastor fulano, está el pastor fulano, está la pastora fulano, los encopetados están allá. Y le dije: mire, ¿sabe una cosa? Yo no entendí ese versículo que decía que es mejor ir a la casa del dolor, del luto, de la muerte, que la casa del banquete. En la casa del banquete hay alegría y fiesta y música y todo bonito. La gente huele bonito, la gente está feliz. Pero el momento de donde hay necesidad, es diferente. Ahí es diferente. Entonces lo que quiero decirle con todo el cariño es lo que dice Efesios 2, verso 20. Porque la iglesia también tiene un fundamento. Y entonces recordamos que dice el apóstol: edificados, una vez más, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Muchas personas han dicho y han utilizado este texto para decir: mire, la iglesia tiene un fundamento que es Cristo, pero tiene otro fundamento que son los apóstoles y profetas. Lo que quiere decir es que hay que edificar la iglesia sobre esos apóstoles y profetas. No está diciendo eso. Está diciendo que hay que edificar sobre el fundamento que los apóstoles y los profetas ya sabían, que solamente hay un fundamento, que ellos no son fundamento, que es uno. ¿Quién es ese? Jesucristo mismo. Entonces aquellas enseñanzas que usted dice: no, es que yo soy el apóstol de la iglesia, yo soy la piedra de la iglesia, baila, friki mortis calaverus status, está mal, está tostado. Porque ya entendimos que el fundamento solamente es uno, y es Cristo. No está diciendo que hay que edificarse sobre los apóstoles o edificarse sobre los profetas. No, hay que edificarse sobre Cristo. Y después de Cristo, ahí sí viene toda una cantidad de ministerios y razones y actividades y todo. Pero la base es Cristo. Cristo es la piedra angular, es el primer nivel. El segundo nivel es la enseñanza apostólica que trae el fundamento doctrinal. Y número 3, esa iglesia nos muestra cuál es el edificio.
La iglesia no puede estar reinventando fundamentos cuando se le da la voluntad. Mire, usted a una construcción le puede modificar las ventanas, ¿cierto, mi hermano Realtor? Usted puede modificar, tiene que pagar, tiene que sacar permisos. Le puede cambiar una puerta. Usted puede hacer una que otra modificación, le puede cambiar la pintura. Usted puede cambiar los muebles, puede mover la cocina, lo que quiera. Pero usted no puede tocar ni mover. Si los va a mover, le toca destruir todo y empezar a trabajar en algo nuevo. Por eso es que es muy importante, con esto empiezo a centrar en mi mensaje para que vayamos a la cena, que entendamos cuál es nuestra función pastoral, cuál es nuestra responsabilidad. Porque yo como pastor no solamente puedo venir y inspirarlos, motivarlos, aplaudirles, echarle porras. Eso se hace, sí. Pero yo tengo una responsabilidad, que es fundamentar la iglesia de Cristo. Por eso todo pastor necesitaría trabajar para que sus sermones, sus predicaciones fueran una fuente de una riqueza inagotable bíblica que busque, número uno, fundamentar convicciones. Diga conmigo, convicción. ¿Qué es la fe? Certeza y convicción. Fundamentar convicciones. Todo mi sermón, toda predicación debe además fundamentar la identidad de la iglesia. Además debe fundamentar la doctrina. Hay gente que dice, no, yo no predico doctrina, yo los domingos predico es para que la gente venga y los entretengo y entre semana le doy doctrina. Está fallando. En cada momento hay que enseñar buena doctrina. Y número 4, fundamentar esperanza. Muchas personas quieren el crecimiento rápido, alturas, pero Dios trabaja primero en profundidades. Hay una frase que Claudia me dice cada rato, y yo sé que viene de Dios, y yo soy muy consciente de ello. Ella me dice, Daniel, el crecimiento de la iglesia, en el crecimiento de la iglesia Dios te está tratando a ti. Y yo siempre te respondo, y a ti también, y a cada uno de nosotros. Él está tratando, Él está trabajando. Cuando yo salí de Bogotá, usted no me va a escuchar muy rara vez contar testimonios míos, ¿cierto? Usted casi no me ha visto contar experiencias. No me gusta contar mucho eso, prefiero predicar. Pero voy a contar algo que me pasó en el año 95. Dios me empieza a usar de una manera impresionante en Cali. Y Dios empieza a usar mi vida, a hacer unos milagros impresionantes. Y usaba mi vida, yo me quedaba aterrado de todo lo que hacía Dios cuando estábamos en la iglesia en Cali. Cuando sale el llamado que íbamos a ir a Bogotá, yo de necio, porque a veces uno es necio con el Señor, me dice, Señor, si tú quieres esto conmigo, si tú quieres hacer conmigo esto, entonces demuéstrame. ¿Cuántos desafíos que nos muestre, que nos confirme, que nos hable? ¿Usted ha pedido señales a Dios? Evidénciame. Yo sí. Señor, muéstrame entonces que tú sí estás conmigo. El domingo, en un culto de sanidad y milagros en nuestra iglesia, eran 7 cultos en Cali. Y cada uno de los cultos sobrepasaba las 3,000 personas, cada uno de los 7 servicios. Ya se imaginará la dimensión de la iglesia. Cuando hacen el llamado para ministrar por los enfermos, que los llaman al frente, no, ya escogían a ciertos ministros para ir a orar. Cuando yo empiezo a orar por la gente, me meto entre la gente empecía a caer y caer y caer y caer. Y la persona que le imponía las manos, la gente caía y caía y caía. El hecho está que cuando ya se termina el tiempo de la administración, yo voy a voltear a mirar. A mí me ha tocado pasar por entre las personas, cuerpo por cuerpo, pero por donde yo pasé, toda la gente se cayó, toda. Yo quedé en medio de tanta gente. Y a los otros obreros casi no se les cayó la gente. Y yo dije, wow,
Dios, ¿cómo me estás usando? Cuando vaya para Bogotá, eso va a ser. La iglesia va a crecer rápido. La gente va a venir, de eso va a haber milagros, señales. Y empezamos la iglesia en Bogotá, 12 personas. Los primeros meses, los primeros años no crecía mucho. 20, 25, 30, ¿verdad, amor? Fue muy fuerte, muy duro, sufrimos mucho. Y un día le dije yo al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Si tú me dijiste y me mostraste que me ibas a usar, si en Cali yo me ponía las manos, la gente caía, si en Cali yo oraba por la gente y milagros ocurrían. Después le cuento otros milagros y todo. ¿Por qué la iglesia no crece? ¿Por qué estamos como estamos? Y en esos tiempos de quietud con el Señor, en uno de mis devocionales, escucho al Señor hablar y decir, Daniel, si te uso como te usaba en Cali, la gente va a venir a esta iglesia por ti y no por mí. Póngase de pie, por favor. Amén. Por eso yo cada vez soy más consciente que lo que yo debo desarrollar en cada uno de ustedes es una profunda convicción de su fe en Cristo. Más que en experiencias, más que en una cantidad de situaciones. Si usted mira la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, usted va a encontrar a Cristo, a Dios y al Padre, y a Cristo como el gran diseñador, como el gran arquitecto, como el gran constructor de esa nueva creación. Pero antes de levantar esa estructura, que va a ser definitiva del reino, Él establece un fundamento. Y ese fundamento empieza con Cristo y culmina con... Por eso Él es el alfa, principio. ¿Se acuerda usted cuando decíamos hace 8 días que para corregir las cosas bien hay que volver al... ¿Se acuerda? ¿Sabe qué dice Colosenses? En el capítulo 1, verso 16 dice, porque en Él, hablando de Cristo, en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La importancia de Cristo como fundamento en nuestras vidas.